Muy buenas tardes a todos. En esta presentación abordaremos el caso clínico número 8, junto a Gloria Sepúlveda, Sergio Rojas y quien les habla, Rubén Isla. Para comenzar, presentaré el caso clínico, en donde Nicole, mujer de 16 años que disfrutaba de una buena salud, un día de verano se quedó dormida tomando el sol, lo que desencadenó un enrojecimiento en sus mejillas, por lo que fue al médico del hospital local, donde es derivada a un hospital pediátrico, en el cual el médico observó que el enrojecimiento de la cara tenía una forma de mariposa, por lo que le preguntó si ha sentido otras molestias, a lo cual ella respondió que en la mañana las articulaciones de los dedos y rodillas estaban rígidas, las cuales mejoraron a medida que pasaba el día. Nicole también comenta que sintió hinchazón en los dedos de forma simétrica, con lo cual se le realizaron los siguientes exámenes. En primera instancia se le realiza un test de anticuerpos antinucleares, el cual, en vista de que da positivo, además de marcar un título de 1280, se decide proceder con el estudio, en el cual se logra visualizar que presentaba un resultado positivo para diversos anticuerpos, como los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticuerpos anti-ENA, en especial anticuerpos anti-SMID, anticuerpos antirribonucleoproteína nuclear y anticuerpos anti-SSB. Por otra parte, cabe resaltar que los niveles de complementos se encuentran bajo los valores de referencia. Siguiendo con los niveles de plaquetas, estas se encuentran dentro de los valores de referencia. Además, se les realizaron test de Coombs directo e indirecto a los que dio negativo, al igual que para los anticuerpos antiocardiolipinas. También se les realizó un análisis de orina en el cual no hubo observaciones anormales. Y finalmente los niveles de inmunoglobulina G se encontraron sobre los valores de referencia. A raíz de los resultados, a Nicole se le suministra sulfato de hidroxicloroquina y es enviada a casa con la recomendación de que evite el contacto con el sol directo. Sin embargo, después de un mes, el dolor de los dedos y la cadera ha empeorado. Cada mañana amanece con fiebre de hasta 39 grados Celsius de temperatura, presenta nódulos linfáticos tras las orejas y en la parte posterior del cuello, además de que en un periodo de 2 meses ha perdido 4,6 kilogramos de peso. Por lo que Nicole vuelve al hospital pediátrico, en donde se evidenció que el enrojecimiento de las mejillas con forma de mariposa había desaparecido, pero presentaba las uniones proximales de los dedos y pies hinchadas. También se le midieron los niveles de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los cuales habían incrementado. Por otra parte, los niveles de complemento C3 seguían disminuidos, por lo que se le realiza un hemograma completo, además de exámenes asociados. Comenzando con el hemograma, los parámetros que resaltan son los niveles de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina, los cuales se encuentran por debajo de los valores de referencia, sugiriendo una anemia. Por otro lado, el porcentaje de amplitud de distribución eritrocitaria o RBW se encuentra elevado. Por otra parte, en el examen al frotis, en cuanto a los glóbulos rojos, se observa una marcada anisocitosis de 2 cruces, macrocitosis de 2 cruces, una policromatofilia de 2 cruces. También se encontraron presencia de esferocitos, cuerpos de Howard-Joly, Rouleaux y autoaglutinación de 2 cruces. Además de 100 leucocitos contados, se observaron solo 2 eritroblastos. En cuanto a los leucocitos, se encontraron un 11% de linfocitos reactivos y respecto a las plaquetas, estas se encuentran aumentadas. Finalmente, la velocidad de eritrosedimentación y niveles de reticulocitos se encuentran por sobre los valores de referencia, lo cual nos indicaría una anemia hemolítica de tipo regenerativa. Mi nombre es Gloria Sepúlveda y ahora voy a hablar sobre el diagnóstico. En este caso, Nicole muestra sintomatología característica, como por ejemplo lo es el eritema en forma de mariposa, síntomas de artritis, fiebre y más adelante la pérdida de peso. Su género es importante, ya que es más frecuente en mujeres. Los estudios que se le realizaron en primera instancia muestran ANA positivo en títulos bastante elevados y la presencia de ENA, específicamente anti-SMID, y además inmunoglobulina G aumentada y C3 disminuidos. El Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas tiene una lista de síntomas y otros criterios de laboratorio que los médicos pueden usar como guía para decidir si un paciente con síntomas tiene lupus o no. Estos criterios podrían ayudar a los médicos a identificar un subconjunto de pacientes con la enfermedad un poco más grave, es decir, que un grupo de pacientes con lupus
cumplen con la nueva clasificación de criterios más temprano y con puntajes más altos al diagnóstico, o sea que podrían presentar una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad más grave y asociarse con peores resultados de la enfermedad. Dentro del diagnóstico diferencial en el cual nos centramos y según el Colegio Americano de Reumatología, si su médico sospecha que tiene lupus en función de sus síntomas, se realizarán varios análisis de sangre para confirmar el diagnóstico. La prueba de detección de sangre más importante en este caso es ANA, o sea, si ANA es negativo, no tiene lupus. Pero si ANA es positivo, es posible que tenga lupus y necesitará pruebas más específicas que incluyen anticuerpos anti-dsDNA y anti-SMIT. Estos son específicos para el diagnóstico de lupus. Es posible que el lupus eritematoso sistémico sea causado por varias razones, como por ejemplo, defectos del complemento. Estos pueden ser como consecuencia de activación inmune constante por una infección viral crónica o por una asociación con HLA al encontrarse los componentes del complemento C2, C4 y factor B en el complejo principal de histocompatibilidad. También por la importancia del complemento en la tolerancia inmune y también el papel del complemento en la solubilización de los complejos inmunes, esto al disminuir su tamaño y aumentar su depuración de la circulación. También puede ser por comportamientos de los interferones, ya que los interferones tienen la capacidad de activar la respuesta inmune innata a través de los receptores tipo TOL 3, 7, 8 y 9. Sus principales sitios de producción son las células nucleadas, las células dendríticas, plasmocitoides y los monocitos. Esto ha hecho que se haya identificado en pacientes con lupus que estas citocinas tienen la capacidad de inducir la producción de complejos inmunes dirigidos contra ácidos nucleicos. Esto mediante factores reguladores de interferones. También puede ser por la deficiencia de la proteína quinasa C. Esta es una treonina sinasa implicada en el control de la proliferación celular y la apoptosis. Es importante mencionar que su ausencia se asocia con una proliferación de linfocitos B que es desmedida. También puede ser por la deficiencia de prolidasa. Su patrón de herencia es autosómica recesiva y se caracteriza por tener lesiones cutáneas crónicas, entre otras. Además, presentan anti-ADN-DC positivo y anti-SMIT positivo, que son característicos del LES. También puede ser por una hipogamaglobulinemia. Esta es la inmunodeficiencia común variable en una inmunodeficiencia primaria sintomática más común y el diagnóstico se basa en la reducción de los niveles de IgG, pero también de IgA o de IgM. A diferencia de las renales que solamente se caracterizan porque la IgG disminuye, tienen una alteración en la producción de los anticuerpos específicos. También puede estar dada por vasculitis urticarial hipocomplementémica que se asocia a LES en más de un 50% de los casos, entonces igual es harto. Y puede estar dada también por otros tipos de inmunodeficiencia. Todo esto nos lleva a que el conocimiento del tipo de lupus eritematoso sistémico al que nos estamos enfrentando podría ayudar a la elección de un tratamiento más dirigido y más oportuno. Es posible que el lupus eritematoso sistémico sea causada por varias razones. Dentro de las más importantes podemos mencionar los defectos del complemento. Esta puede ser como consecuencia de la activación inmune constante por una infección viral crónica o por una asociación con HLA al encontrarse los componentes del complemento C2, C4 y factor B del complejo principal de histocompatibilidad, o por la importancia del complemento en la tolerancia inmune, y también puede ser el papel del complemento en la solubilización de los complejos inmunes al disminuir su tamaño y aumentar su depuración de la circulación. También puede ser por el comportamiento de los interferones o por la deficiencia de la proteína quinasa C, por una hipogamaglobulinemia, por una vasculitis urticarial hipocomplementémica o por otros tipos de inmunodeficiencia. Lo importante también es saber que el conocimiento del tipo del lupus eritematoso sistémico al que nos enfrentamos puede ayudar a la elección de un tratamiento más dirigido y más oportuno. Según lo que nos muestra la guía clínica Auge del lupus eritematoso sistémico, nos dice que la tasa de supervivencia publicadas en Chile son del 92% a los 5 años, 77% a los 10 años y 66% a los 15 años.
En esa serie, los factores que afectaron la mortalidad fueron la actividad, el compromiso renal y la presencia de trombocitopenia. En contraste a lo que pasa en Canadá, que las tasas de supervivencia son de 79% a los 15 años, 68% a los 20 años. Y las causas de muerte en realidad más comunes es por infección y accidente vascular. Por infección en un 32% y por accidente vascular en un 32%. Y la actividad lúpica en un 16%. En cuanto a la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico, se caracteriza porque ocurre una falla en la tolerancia y estudios recientes han asociado al cromosoma X, ya que este tiene un papel fundamental en la alteración de las células B en el sistema inmunitario. En cuanto a cómo ocurre que hay una respuesta desregulada con una supervivencia y proliferación de las células de los linfocitos T y B autorreactivos. Ocurre una producción de anticuerpos formando complejos inmunes, que estos van a llevar a la activación del complemento, favoreciendo así la producción de citocinas proinflamatorias, como las interferones tipo 1, como puede ser interferón alfa, beta o gamma, los cuales van a reaccionar con los distintos receptores de tipo TOL de las células dendríticas plasmocitoides, provocando así una asa complementaria, lo cual va a llevar a una inflamación y daño tisular a cualquier órgano. Como bien sabemos, el lupus no posee un mecanismo claro, pero sí varios factores que están relacionados. Entre los factores encontramos los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, entre el cual encontramos el antígeno leucocitario A1 y B8. También una deficiencia en los genes del complemento C1, C2 y C4, cuyo cual los portadores tienen un elevado riesgo de desarrollar lupus y una susceptibilidad a los genes asociados al lupus, lo cual va a producir una sobreexpresión por genes inducidos por interferón alfa. En cuanto a los factores hormonales, tenemos que la función inmunoregulada de las hormonas está presente en lupus, como puede ser el estrógeno, que estimula los timocitos, las células T CD8 positivas, CD4 positivas y las células B y macrófagos, y el estradiol, el cual tiene una capacidad para reducir la apoptosis y las células B autorreactivas, dando así como también una explicación a que por qué las mujeres presentan más cuadros de lupus que los hombres. En cuanto a los factores ambientales, tenemos la luz ultravioleta que reduce la metilación del ADN y de las células T, lo cual puede hacer que estas se vuelvan autorreactivas. Los procesos infecciosos como la asociación de ciertos retrovirus como virus de Epstein-Barr que van a producir un mimetismo molecular, lo cual van a hacer que se contribuya al desarrollo de una autoinmunidad y algunos fármacos que podrían provocar lupus, entre los cuales hay una cantidad de 90, en los cuales pueden inhibir la metilación del ADN, lo que induce a la formación de autoanticuerpos. En cuanto al diagnóstico laboratorio para lupus, tenemos que primeramente se debe realizar una detección de anticuerpos antinucleares, en donde en esta técnica se van a buscar los anticuerpos que están presentes en el suero del paciente. Todo esto usando como sustrato la célula E2, usando como método la inmunofluorescencia indirecta, en el cual estos anticuerpos serán marcados con un segundo anticuerpo que posee un fluoróforo, el cual podrá... Una vez que tengamos un patrón de anticuerpos antinucleares positivos, se deberá realizar la búsqueda de anticuerpos específicos para lupus. En este caso tenemos los anticuerpos antidoble hebra del ADN, los cuales, como dije anteriormente, se utilizarán con un complemento de anticuerpos antinucleares. Este podrá ser buscado por medio de ELISA, pero deberá ser confirmado mediante un método de inmunofluorescencia indirecta por cristalosidad, el cual es un protozoo que tiene kinetoplastos, el cual será utilizado como sustrato para la búsqueda de este autoanticuerpo. También tenemos la confirmación mediante la búsqueda de anticuerpos nucleares extraíbles, en este caso para la búsqueda de un anticuerpo específico para lupus, el cual sería el anticuerpo anti-Smith, el cual posee un 99% de especificidad. También tenemos la realización de distintas pruebas complementarias, las cuales nos ayudarán a confirmar el diagnóstico y el estado del paciente. En este caso tenemos el hemograma, el cual nos indicará algunas citopenias, tanto en los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También la búsqueda de anemias, ya que te puede presentar anemias autoinmunes como anemias secundarias a enfermedades crónicas. Y también los niveles de velocidad de eritrosedimentación eritrocitaria, los cuales se verán efectivamente más altos. En cuanto al uroanálisis, tenemos que se deberá buscar la proteinuria y también se podría ver hematuria. También el aspecto clásico que posee la orina de las personas con lupus es una orina de aspecto espumoso. En cuanto a los anticuerpos anticardiopirina, esto se buscará para la búsqueda de anticuerpos antifosfolípidos, ya que estos podrían presentar mayor gravedad en el futuro, pero este no están presentes en un 100% en las personas con lupus, teniendo la presentación de alrededor del 50%. También los niveles del complemento C3 y C4, que esto debería estar disminuido, que puede usarse como un criterio para el diagnóstico de lupus, y también la búsqueda de niveles aumentados de inmunoglobulina G.
Para el tratamiento farmacológico para lupus eritematoso sistémico puede ser dividido en terapia para lupus leve y lupus grave. Para el lupus leve se dan antiinflamatorios no esteroidales como el metrotexato, la leflunomida y el naxopreno. Antimaláricos como la cloroquina, hidroxicloroquina y corticosteroides como la prednisona. Para la terapia de lupus grave se dan esteroides, que pueden ser por vía intravenosa u oral, junto a inmunosupresores o citotóxicos. También micofenato de mofetil, ciclofosfamida, y acitromicina y ciclosporina. Cuando hay una ausencia en la respuesta a la terapia convencional, por alrededor de 3 a 6 meses se puede probar con terapias alternativas, como puede ser la terapia de inmunoglobulina, la plasmaféresis y medicamentos biológicos. Estos medicamentos biológicos son dirigidos contra los receptores de los linfocitos B, como el rituximab, anticuerpos monoclonal quimérico anti-CD20 y el vilenumab. En cuanto al seguimiento que hace el laboratorio en el tratamiento, tenemos que este va a ser hecho por una cierta periodicidad, el cual primero va a ser basal, que va a ser luego de que la persona haya sido diagnosticada con lupus, al primer mes después de haber sido diagnosticado con lupus, cada 3 meses durante el primer año, después de haber sido diagnosticado, durante el primer año, cada 6 meses y después de 2 años esta periodicidad va a ser anual. Patología autoinmune con una gran variedad de presentaciones clínicas, con una mayor incidencia en mujeres que en hombres, y en base al caso se concluye que Nicole presenta esta enfermedad, debido a la serie de pruebas que nos lo señalan, ya que los resultados se pueden encontrar anticuerpos específicos con una gran especificidad para esta enfermedad, como pueden ser los anticuerpos antidoble hebra del ADN y el anticuerpo anti-Smith. Además que el resultado del hemograma y la sintomatología clínica característica coincide con este cuadro. En cuanto al rol del tecnólogo médico, es primordial para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ya que un diagnóstico oportuno y correcto tratamiento y seguimiento puede aminorar los efectos de esta patología y las que pueden surgir como consecuencia de esta misma enfermedad. Por ello, que nuestro compromiso como futuros tecnólogos médicos no solamente realizar un diagnóstico certero, sino que también llevar un seguimiento del tratamiento del paciente, todo esto con el fin de no descuidarlo. Bueno, y para finalizar, a modo de resumen de este caso clínico, encontramos a Nicole, de 16 años, que acude a consulta médica ya que desencadenó un enrojecimiento en sus mejillas, por lo que fue al médico del hospital local, donde fue derivada a un hospital pediátrico, donde el médico observó que el enrojecimiento de la cara tenía forma de mariposa. Además, ella menciona que en las mañanas articulaciones de los dedos y rodillas estaban rígidas, pero que mejoraron a medida que pasaba el día. Posteriormente se le realiza un test de anticuerpos antinucleares, el cual, en vista de que da positivo con un título de 1280, se procede con el estudio, en el cual se logra visualizar que presentaba un resultado positivo para diversos anticuerpos, como los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticuerpos anti-ENA y en especial anticuerpos anti-SMID, anticuerpos anti-ribonucleoproteína nuclear y anticuerpos anti-SSB. Por otra parte, los niveles de complemento C3 se encontraban bajo los valores de referencia y finalmente los niveles de inmunoglobulina G se encontraban sobre los valores de referencia. A raíz de los resultados de Nicole, se le suministra sulfato de hidroxicloroquina y es enviada a casa con la recomendación de que evite el contacto con el sol directo. Sin embargo, después de un mes, el dolor de los dedos y la cadera ha empeorado. Cada mañana amanece con fiebre, presenta nódulos linfáticos tras las orejas y la parte posterior del cuello, además de que ha perdido cerca de 5 kilogramos de peso en 2 meses. Por lo que Nicole vuelve al hospital pediátrico, en donde se evidenció que presentaba las uniones proximales de los dedos y pies hinchadas. También se le midieron los niveles de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los cuales habían incrementado. Por otra parte, los niveles de complemento C3 seguían disminuidos, por lo que se le realizó un hemograma completo, además de exámenes asociados, resaltando en el hemograma los parámetros como los niveles de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, los cuales se encontraban por debajo de los valores de referencia, sugiriendo una anemia. Y por otro lado, el porcentaje de amplitud y distribución eritrocitaria se encuentra elevado, al igual que los niveles de velocidad de eritrosedimentación y reticulocitos. Por otra parte, en el examen al frotis, en cuanto a los glóbulos rojos, se observa una marcada anisocitosis de 2 cruces, macrocitosis de 2 cruces, una policromatofilia de 2 cruces. También se observaron presencia de ferocitos, cuerpo de Haber-Joly, Rowleux y autoglutinación de 2 cruces. Además de 100 leucocitos contados, se observaron solo 2 eritroblastos. En cuanto a los leucocitos, se encontraron un 11% de linfocitos reactivos y las plaquetas se encuentran aumentadas. Posteriormente, a Nicole se le dio la instrucción de consumir 10 miligramos de prednisona 2 veces al día y también 250 miligramos de naproxeno 2 veces al día. En base a estos resultados y al cuadro clínico, concluimos de que se trata de un caso de lupus eritematoso sistémico, ya que si bien la sintomatología cursa con otras patologías, Nicole presenta anticuerpos específicos de esta patología.